Una joven marcada por el abandono y la miseria huye del destino que le imponen. Exhausta, se duerme en el hombro de un misterioso apache, un guerrero de mirada fría y alma herida. Al despertar, se encuentra en su tribu y él, con voz grave, le pregunta: ¿te casarías conmigo? Era el año de 1856 en México, un tiempo en que el desierto parecía tragarse los sueños de quienes no tenían nada. El sol caía con un fuego implacable sobre los caminos polvorientos, y la tierra reseca crujía bajo cada paso. En ese escenario áspero y cruel, caminaba una joven de apenas 19 años, con la frente perlada de sudor y el corazón latiendo con la fuerza desesperada de quien huye hacia lo desconocido. Su nombre era María Fernanda Ríos, y aunque sus ropas sencillas la delataban como una muchacha pobre, había en su porte una dignidad que ni la miseria ni el abandono habían conseguido quebrar. Su belleza no era la que las damas de sociedad exhibían en fiestas iluminadas por candelabros, sino una belleza más honda, más humana, la de unos ojos oscuros capaces de llorar en silencio y aún así sostener la mirada con firmeza, la de unas manos curtidas por el trabajo, pero que sabían acariciar con ternura. María Fernanda había crecido marcada por la desdicha. Su madre murió cuando ella aún era niña, y su padre, al poco tiempo, se casó con doña Clara Beltrán, una mujer rígida, fría como la piedra y tan ambiciosa como un hacendado que nunca se sacia de tierras. Doña Clara nunca la quiso como hija, más bien la veía como un estorbo que debía ser convertido en moneda de cambio. Y cuando el tiempo pasó, encontró la ocasión perfecta: casar a la muchacha con don Prudencio Ortega, un granjero rico, anciano y decrépito, que ofrecía asegurar su propio bienestar a cambio de la juventud y la sumisión de la joven. Pero María Fernanda no estaba hecha para rendirse al destino que otros habían trazado. Aquella noche, antes de que la obligaran a firmar su condena en forma de matrimonio, escapó. Tomó un pañuelo con unas pocas monedas, un rosario heredado de su madre y un poco de agua, y salió corriendo como quien huye no solo de una casa, sino de una vida entera de humillación. El desierto la recibió como un juez severo. El viento le golpeaba el rostro con arena ardiente, sus pies se hundían en la tierra seca y el miedo la seguía como una sombra interminable. Cada paso era un desafío, cada respiración un ruego. Pero en su corazón ardía una certeza: era mejor morir libre bajo el cielo abierto que vivir encadenada a un hombre al que no amaba. Las horas avanzaron. El sol se ocultó tras montañas lejanas y el cielo se tiñó de un rojo intenso, como si la propia tierra sangrara en silencio. María Fernanda, agotada, apenas lograba sostenerse en pie. El cántaro de agua estaba casi vacío y su garganta ardía como fuego. Sin embargo, no lloraba. Había algo en ella, una fuerza escondida que le impedía derrumbarse. Y fue entonces, cuando parecía que sus fuerzas iban a rendirse, que escuchó un sonido distinto al eco del viento. El crujido de ruedas avanzando sobre la arena, el golpeteo firme de cascos de caballo. Sus ojos buscaron con desesperación y vieron a lo lejos una carreta que avanzaba lenta, como surgida de un sueño. El conductor era un hombre de imponente figura, alto, ancho de hombros, con el torso erguido como una montaña que no se deja doblegar. Su piel morena y curtida brillaba con el reflejo de la hoguera del atardecer, y su cabello largo, trenzado con sobriedad, caía como un río oscuro sobre su espalda. Era un apache, un guerrero. Sus rasgos eran firmes, su mirada penetrante como la de un águila que todo lo observa. Se llamaba Iñaki Lázaro y lideraba a su tribu con la fuerza de quien ha conocido tanto la gloria como la pérdida. María Fernanda, temblorosa, levantó la mano, como quien entrega su último aliento en una súplica. El caballo se detuvo y los ojos del guerrero se posaron en ella. En esa mirada ella sintió miedo y esperanza al mismo tiempo, y aunque aún no lo sabía, aquel instante sería el umbral de un destino imposible de desandar, porque en medio del desierto, cuando las arenas se tiñen de fuego y la soledad se vuelve insoportable, dos caminos destinados a encontrarse por fin se habían cruzado.
Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y dale me gusta. Así ayudas a que esta comunidad que ama los romances de época siga creciendo. Y si quieres más historias como esta, depende de ti. Escríbeme en los comentarios la palabra libertad. Iñaki Lázaro detuvo su caballo y el polvo levantado por las ruedas de la carreta envolvió el aire como una nube dorada bajo el sol que moría en el horizonte. Sus ojos, oscuros y serenos, se clavaron en la figura de aquella muchacha que parecía hecha de fragilidad y coraje al mismo tiempo. María Fernanda, con los labios resecos y las piernas tambaleantes, apenas pudo sostenerse en pie, pero no apartó la mirada de aquel hombre que imponía respeto solo con estar allí. «Por favor, ayúdeme», susurró ella, con una voz rota que parecía al borde de quebrarse, aunque sus ojos aún tenían la fuerza de quien no se rinde. El guerrero apache descendió de la carreta con un movimiento firme, y el cuero de sus botas rozó contra la arena. Su sola presencia parecía dominar el silencio del desierto. Era un hombre acostumbrado a que nadie le pidiera compasión, pero la imagen de aquella joven, casi desfallecida, lo conmovió en un rincón oculto de su alma. «¿Quién eres?», preguntó con voz grave, profunda, cargada de desconfianza y al mismo tiempo de un extraño interés. «María Fernanda Ríos», dijo ella conteniendo el sollozo. «Huyo de mi casa. Huyen mis pies de un destino que no quiero». El viento sopló fuerte en ese instante, como si quisiera llevarse sus palabras al infinito. Iñaki la observó en silencio, notando la determinación en su mirada, tan distinta a la de tantas mujeres que había visto sometidas al peso de la costumbre. Había en ella un fuego que resistía, incluso cuando el cuerpo parecía rendirse. «No se sobrevive sola en este desierto», murmuró él, con un tono que sonaba más a advertencia que a consuelo. «Prefiero morir aquí que casarme con un hombre que podría ser mi abuelo». Las palabras salieron de sus labios con una fuerza inesperada, revelando la desesperación que la había traído hasta ese camino. Por un instante, los ojos del apache se suavizaron. Había en esas palabras una verdad que tocaba una herida antigua dentro de él. La valentía de aquella joven le recordaba la dignidad perdida de muchos de los suyos, arrancados de sus decisiones por imposiciones crueles. «Sube a la carreta», dijo finalmente, extendiendo una mano fuerte, dura por el trabajo y las batallas, pero que en ese instante se mostraba como un puente hacia la salvación. María Fernanda lo miró con desconfianza. Aquel hombre era un desconocido, un gigante con una presencia que podía infundir miedo, pero en sus ojos brillaba algo distinto, una firmeza que no era amenaza, sino promesa. Con un temblor apenas perceptible, colocó su mano en la de él. Era áspera, grande, y al mismo tiempo le transmitió una seguridad que nunca había sentido ni siquiera en su propio hogar. Iñaki la ayudó a subir, y la joven se acomodó junto a él en la carreta. El caballo resopló, y pronto el traqueteo de las ruedas volvió a llenar el silencio del camino. Durante un tiempo, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el crujir de la madera, el ritmo constante de los cascos y el suspiro del viento entre las dunas. María Fernanda, agotada, intentaba sostenerse erguida, pero el cansancio era más fuerte que su voluntad. Sus párpados pesaban y su cuerpo pedía descanso. Poco a poco, sin darse cuenta, su cabeza se inclinó hacia el hombro de aquel hombre. Iñaki la miró de reojo. Sintió el roce leve de su cabello sobre su piel, el calor tibio de una respiración confiada, y aunque su cuerpo estaba endurecido por años de soledad y lucha, algo en él se estremeció. Nadie lo había tocado así en mucho tiempo, de manera inocente, sin miedo ni cálculo. Era un gesto simple, casi infantil, pero que tenía el poder de desarmar las murallas de su alma. No la apartó, no la despertó. Dejó que descansara allí, sobre su hombro, como si en ese pequeño contacto hubiera encontrado una razón para seguir adelante. El sol terminó de caer, y el cielo se cubrió de estrellas. El viaje continuó bajo el manto nocturno, mientras una joven que huía de la imposición y un guerrero que arrastraba cicatrices invisibles empezaban, sin saberlo, a compartir un mismo destino.
La noche se extendía sobre el desierto como un manto inmenso tachonado de estrellas, y la carreta avanzaba lentamente entre el silencio y los susurros del viento. María Fernanda, vencida por el cansancio, se había recostado sin querer sobre el hombro de Iñaki Lázaro. Su cabeza descansaba allí como si hubiera encontrado, por primera vez en mucho tiempo, un refugio donde no existiera el miedo. El guerrero permanecía erguido, firme, con la vista fija en el horizonte, pero cada tanto, sus ojos se desviaban hacia aquella joven que respiraba profundamente a su lado. Podía sentir la suavidad de su cabello rozando su piel, el peso ligero de su cuerpo abandonado en la confianza del sueño. Y ese gesto inocente, tan simple, despertaba en él una ternura inesperada, como si la vida, de repente, le recordara que aún había espacios de calma en medio de tanta batalla. María Fernanda no soñaba, pero en ese sopor profundo, su mente se dejaba envolver por la sensación de seguridad. Era la primera vez que alguien la sostenía sin pedirle nada a cambio, sin cadenas, sin condiciones. En su corazón, aún dormido, empezaba a nacer una certeza que no se atrevía a nombrar. Tal vez había encontrado un hombro en el cual descansar no solo el cuerpo, sino también la esperanza. El traqueteo de las ruedas sobre la arena se convirtió en un arrullo, y el olor a cuero de la carreta, mezclado con el aroma de tierra húmeda que llegaba desde algún oasis cercano, llenaba el aire de una calma extraña. Los grillos cantaban a lo lejos, y el murmullo de la noche parecía acompañar aquel instante de intimidad silenciosa. Iñaki recordó entonces los años en los que su hombro había sido únicamente un lugar para cargar armas, penas y responsabilidades. Desde que perdió a su esposa en aquella emboscada cruel, ninguna otra presencia había reposado tan cerca de su corazón. Y ahora, esa muchacha que apenas conocía lo hacía sin miedo, confiando en él como si lo hubiera esperado toda su vida. Una parte de él quiso apartarse, romper el hechizo, pero otra, más profunda, se rindió al calor de aquel contacto. Las horas pasaron, y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de tonos dorados y rosados, María Fernanda abrió lentamente los ojos. Se incorporó con sobresalto al darse cuenta de dónde había dormido. Su mirada, cargada de vergüenza, buscó las palabras que no encontraba. Iñaki giró apenas el rostro hacia ella. Sus labios no sonrieron, pero en sus ojos había un destello suave, un reconocimiento silencioso. «¿Has dormido bien?», dijo con voz grave, sin reproche, como si aquel descanso hubiera sido también suyo. María Fernanda bajó la mirada, con las mejillas encendidas, sin saber qué responder. El silencio se alargó, pero ya no era un silencio pesado. Había en el aire algo nuevo, algo que no se podía nombrar, pero que se sentía vivo, latiendo entre ellos. La carreta, finalmente, comenzó a descender hacia un valle donde se alzaban las viviendas de la tribu. Humo de fogatas ascendía hacia el cielo, niños corrían descalzos entre las chozas, y el murmullo de la vida comunitaria llenaba el aire con un ritmo distinto al del desierto solitario. María Fernanda abrió los ojos con asombro. No esperaba encontrarse con aquel mundo tan vibrante, tan ajeno y al mismo tiempo tan humano. Y justo cuando creía que nada podía sorprenderla más, escuchó la voz de Iñaki, profunda y directa, rompiendo el aire de la mañana con una frase que la dejó sin aliento. «Aquí estarás a salvo, si aceptas casarte conmigo». El corazón de María Fernanda se detuvo por un instante. No entendía si había escuchado bien. Apenas había oído de un matrimonio forzado y ahora la vida le ponía otra propuesta frente a sus ojos. La diferencia era que la voz de este hombre no exigía, no ordenaba, ofrecía. Y en esa oferta latía no la imposición, sino la promesa de protección y un destino distinto. El hombro en el que se había dormido no era ya solo un refugio pasajero. Era, quizás, el inicio de un camino que nunca imaginó recorrer. María Fernanda miraba incrédula el paisaje que se extendía ante sus ojos. El sol recién nacido iluminaba un valle escondido, rodeado de colinas y sembrado de chozas construidas con ramas, barro y cuero.
El humo de las fogatas ascendía en espirales perezosas, llenando el aire con el aroma a leña encendida y maíz tostado. Niños corrían descalzos, riendo, mientras mujeres cargaban cántaros y hombres afilaban lanzas o acariciaban el lomo de sus caballos. Era un mundo nuevo, vibrante, desconocido. La carreta se detuvo y de inmediato todas las miradas se posaron sobre ella. La joven extranjera de piel clara, vestida con telas gastadas, con el rostro aún marcado por el cansancio del desierto. María Fernanda bajó con paso tembloroso, sintiéndose desnuda ante aquellos ojos oscuros que la observaban con curiosidad, sospecha e incluso desdén. El corazón le latía tan fuerte que temió que se escuchara en el silencio repentino de la tribu. Iñaki, erguido como una montaña, caminó a su lado. Sus pasos eran firmes y cada gesto suyo inspiraba respeto. No necesitaba alzar la voz para ser obedecido. Bastaba su presencia. Se detuvo en el centro del poblado, la miró de frente y con voz grave dijo las palabras que hicieron que el mundo entero de la joven se estremeciera. «Aquí estarás a salvo si aceptas casarte conmigo». El aire pareció detenerse. María Fernanda lo miró con los ojos abiertos de par en par, como si su mente buscara desesperadamente entender lo que acababa de escuchar. Un matrimonio. Otra vez esa palabra que había sido su condena. Y sin embargo, la voz de Iñaki no sonaba como la de doña Clara imponiéndole un destino, ni como la de don Prudencio reclamando su juventud a cambio de riqueza. Había en ella un tono distinto, profundo, cargado de una promesa que no era opresión, sino resguardo. «¿Casarme contigo?», balbuceó con la voz entrecortada, incapaz de ocultar el desconcierto. Iñaki sostuvo su mirada sin vacilar. Sus ojos, tan firmes como la roca, tenían también un brillo inesperado, casi humano, que parecía atravesarla más allá de las palabras. «Nadie aquí te obligará a nada», dijo él con calma, «pero la tribu solo puede darte un lugar si eres mi esposa. De lo contrario, serías siempre una extraña. Y en estas tierras una mujer sola no sobrevive». Las palabras se hundieron en el corazón de María Fernanda como cuchillos que, en lugar de herir, abrían la puerta a un dilema imposible. ¿Había escapado de un matrimonio forzado para encontrarse con otro, o no era lo mismo? Este hombre no le pedía obediencia ciega ni le ofrecía cadenas disfrazadas de oro. Lo que ofrecía era un refugio, una oportunidad de empezar de nuevo, aunque el precio fuera entregar su nombre al suyo. Las mujeres de la tribu la miraban de reojo, algunas con compasión, otras con recelo. Los hombres murmuraban en voz baja, preguntándose qué tenía aquella joven para llamar la atención de su líder. Y en medio de esas miradas, María Fernanda sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó el rostro severo de su madrastra, la risa áspera de don Prudencio, el aire sofocante de una vida donde nunca tuvo derecho a elegir. Y ahora, frente a aquel guerrero apache que apenas conocía, se encontraba con una pregunta que parecía más grande que ella misma. ¿Aceptar aquel destino sería otra forma de sometimiento o el inicio de una libertad que jamás había soñado? El silencio se hizo insoportable. María Fernanda apretó las manos contra su pecho, como buscando allí una respuesta. Iñaki no insistió, no se acercó ni intentó tocarla. Solo esperó, con la paciencia de quien sabe que las decisiones verdaderas no nacen de la prisa, sino del corazón. Y aunque no pronunció palabra, ella sintió algo extraño. Por primera vez, la vida no le imponía un camino, sino que le ofrecía uno. El murmullo de la tribu volvió a levantarse alrededor, pero en el centro de aquel círculo invisible solo estaban ellos dos, mirándose en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar la respuesta que aún no había sido pronunciada. El eco de la propuesta de Iñaki todavía resonaba en los oídos de María Fernanda, como si las palabras no se hubieran disuelto en el aire, sino que se hubieran quedado suspendidas en su pecho. «Si aceptas casarte conmigo, aquí estarás a salvo». Aquella frase tenía la fuerza de una sentencia y al mismo tiempo la suavidad de una promesa. Pero para ella, que había huido de un matrimonio impuesto, la palabra casamiento
se clavaba como un recuerdo doloroso. El murmullo de la tribu continuaba alrededor. Unas voces juzgaban, otras cuchicheaban, pero todas la miraban como si esperaran una respuesta inmediata. María Fernanda, con las manos temblorosas, apartó la vista de aquellos rostros y la clavó en la tierra, como si buscara en las grietas del suelo la salida a su dilema. El corazón le latía desbocado, no por miedo al guerrero, sino por la magnitud del destino que se abría frente a ella. Recordó el frío de las paredes de la casa de su madrastra, las noches en que escuchaba los planes urdidos a sus espaldas, la certeza amarga de que su vida no le pertenecía. Recordó las arrugas en el rostro de don Prudencio, sus dedos amarillentos por el tabaco, y la sensación de asfixia cuando doña Clara le hablaba de obediencia y conveniencia. En aquel pasado, ella no había tenido voz. Ahora, en cambio, Iñaki la miraba en silencio. No alzaba la voz, no se acercaba, no exigía, solo esperaba. Y esa espera, llena de calma y respeto, era lo que más la confundía, porque no parecía una cadena, sino una llave que podía abrirle un nuevo comienzo. María Fernanda alzó lentamente la mirada hacia él. Vio en sus ojos oscuros la dureza de un líder que había cargado con guerras y pérdidas, pero también alcanzó a percibir un destello de humanidad, un espacio vacío en su alma que él mismo parecía no comprender. Tal vez era ese vacío el que lo había llevado a extenderle la mano. No entiendo, balbuceó con voz trémula. Huyo de un matrimonio al que me quieren obligar, y ahora me pides que acepte otro. Iñaki sostuvo su mirada, y por primera vez bajó la guardia de sus palabras. No te obligo, respondió con voz profunda pero serena. Si quieres marcharte, te llevaré hasta donde tus pies puedan sostenerte. Pero si decides quedarte, solo así la tribu te reconocerá como parte de nosotros. No es un castigo, es la única manera de protegerte. Aquí, una mujer sola no tendría refugio. Las palabras golpearon con fuerza en el corazón de María Fernanda. No era una trampa, lo entendía. Era la voz de un hombre que conocía las reglas de su pueblo y al mismo tiempo le ofrecía a ella la elección que siempre le habían negado. Las mujeres de la tribu, reunidas a lo lejos, murmuraban entre sí. Algunas la miraban con compasión, otras con recelo, como si su presencia amenazara un orden que no entendía. María Fernanda sintió el peso de todas esas miradas, como si de su decisión dependiera no solo su vida, sino también la manera en que sería recordada. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Finalmente, con un suspiro entrecortado, ella habló, sin saber si sus palabras eran un acto de valentía o de rendición. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie que me espere. Si tu palabra es cierta, si no me obligas a nada más que a existir bajo tu techo, entonces aceptaré. Un murmullo recorrió la tribu como un viento súbito. Algunos hombres fruncieron el ceño, algunas mujeres desviaron la mirada, pero los ancianos asintieron lentamente, como si en aquella respuesta hubiera un destino que ya estaba escrito. Iñaki inclinó la cabeza apenas, sin mostrar júbilo ni sorpresa. Solo la miró con esa seriedad que era también un escudo y dijo: «Entonces desde hoy tendrás un lugar. Nadie volverá a tocarte ni a decidir por ti». María Fernanda cerró los ojos un instante. No sabía si lo que había aceptado era un refugio o una condena disfrazada, pero por primera vez en su vida, su voz había sido escuchada. La decisión era suya, y aunque el miedo seguía latiendo en su pecho, algo nuevo comenzó a crecer bajo la piel. La tenue, incierta, pero poderosa sensación de que su destino podía cambiar. La tarde descendía sobre el valle como un presagio. El cielo se teñía de rojos intensos y violetas profundos, mientras las montañas parecían arder con la última luz del día. En medio de la tribu apache, un círculo de fuego comenzó a levantarse. Hombres recogían ramas secas, mujeres arrojaban hierbas aromáticas sobre las llamas, y el humo ascendía impregnado de un olor dulce y penetrante que se quedaba en la piel y en la memoria. María Fernanda permanecía de pie, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Vestía el mismo atuendo humilde con el que había huido de su casa,
y sin embargo, aquella ropa parecía distinta bajo la luz de las llamas. Su rostro estaba enrojecido, no solo por el fuego, sino por la intensidad de las miradas que se posaban sobre ella. Era la extranjera, la que venía de un mundo ajeno, la que había aceptado convertirse en esposa del líder. Iñaki Lázaro estaba frente a ella, alto, firme, con el cabello largo trenzado y la piel iluminada por los destellos del fuego. Había en su porte una solemnidad que imponía respeto, pero también una sombra en los ojos, como si aquella unión no solo fuera un ritual, sino también una herida que comenzaba a abrirse y a cerrarse al mismo tiempo. Los ancianos de la tribu se acercaron, entonando cánticos profundos que parecían salir de las entrañas de la tierra. El sonido de los tambores resonó en el aire, marcando un ritmo lento y solemne, como si cada golpe recordara a todos los presentes que lo que iba a suceder no era un simple acto humano, sino un pacto con los dioses, con la vida y con los espíritus que vigilaban desde el cielo. María Fernanda respiraba con dificultad. Nunca había imaginado casarse de este modo, bajo el cielo abierto, rodeada de fuego y desconocidos, con un hombre que apenas conocía. Y sin embargo, en su interior había algo que la empujaba a permanecer allí. Era miedo, sí, pero también una extraña calma que la envolvía cuando sus ojos se encontraban con los de Iñaki. El anciano principal alzó las manos y la tribu entera enmudeció. Con voz grave, habló en lengua apache, invocando la fuerza del sol y la protección de la tierra. Luego tomó un cuenco de barro con agua y ceniza y trazó una línea sobre la frente de ambos. Desde este momento, tradujo uno de los jóvenes que conocía el español, sus destinos se entrelazan. No habrá dolor de uno que no sea también del otro. No habrá camino que uno recorra sin que el otro lo siga. Las palabras calaron hondo en el pecho de María Fernanda. Sintió que aquella unión no era un contrato frío, como el que había querido imponerle su madrastra, sino una promesa viva, sellada no con papeles, sino con fuego, tierra y espíritu. Iñaki entonces extendió su mano. Era grande, firme, marcada por cicatrices que hablaban de batallas pasadas. María Fernanda lo miró, dudó un instante, pero finalmente colocó la suya sobre la de él. En ese contacto, un calor extraño le recorrió todo el cuerpo, como si hubiera abierto una puerta hacia un destino desconocido. Los tambores golpearon con más fuerza, las mujeres entonaron un canto agudo, y el fuego se elevó como si el mismo cielo celebrara aquella unión. María Fernanda cerró los ojos, dejando que el sonido y el calor la envolvieran. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Cuando volvió a abrirlos, Iñaki la observaba en silencio. No hubo sonrisa, no hubo palabras dulces, pero sí una mirada intensa, profunda, que le decía más que cualquier juramento. En ese instante, bajo el cielo de fuego, ella comprendió que ya no era la hija sometida a los caprichos de una madrastra cruel. Ahora era esposa, reconocida por toda una tribu, protegida por un guerrero que la había elegido no para esclavizarla, sino para darle un lugar. Y aunque el miedo aún latía en su pecho, junto a él comenzó a nacer algo más poderoso. La intuición de que aquel vínculo improbable y extraño escondía la semilla de un amor que tal vez algún día florecería. Los días comenzaron a transcurrir en la tribu con una cadencia que al principio resultaba ajena para María Fernanda. El amanecer no llegaba con campanas ni relojes, sino con el canto de los pájaros que despertaban al sol y el murmullo de los niños corriendo entre las chozas. El aire olía a humo de leña y a hierbas frescas, y cada jornada se marcaba por el ritmo natural de la tierra. María Fernanda al principio se sentía como una extraña. Las mujeres de la tribu la observaban con recelo, como si dudaran de su lugar entre ellas. Algunas apenas le dirigían una palabra. Otras le daban tareas sencillas, más para probarla que para ayudarla. Y sin embargo, ella no se quejaba. Había aprendido desde niña a soportar el desdén y ahora, en lugar de llorar, bajaba la cabeza con dignidad y trabajaba en silencio. Molía el maíz, cargaba agua, ayudaba a los niños a recoger frutos. Poco a poco,
Sus manos aprendieron a reconocer la textura áspera de las semillas, el calor de las ollas sobre el fuego, el peso de la vida compartida. Iñaki la observaba de lejos. Era un hombre de pocas palabras, siempre ocupado con los asuntos de la tribu, aconsejando a los jóvenes guerreros, tomando decisiones sobre las cacerías, resolviendo disputas. Pero aún en medio de esas obligaciones, sus ojos buscaban los movimientos de María Fernanda. La veía inclinarse con paciencia para atender a un niño, la escuchaba reír bajito cuando alguien hacía una broma, y sentía en su interior un estremecimiento que no se atrevía a mostrar. Al caer la tarde, cuando el sol teñía las montañas de cobre, Iñaki solía regresar cansado, con el cuerpo tenso por la responsabilidad. Y era entonces cuando ocurrían esos pequeños gestos que, sin proponérselo, empezaban a unirlos. Una mirada sostenida mientras ella servía un cuenco de agua. Un silencio compartido frente al fuego, en el que las palabras parecían innecesarias. El roce leve de sus manos cuando le pasaba pan de maíz recién hecho. Gestos diminutos, pero cargados de un peso que ambos sentían en el corazón. María Fernanda descubría en él algo que no había notado la primera vez que lo vio. Bajo la dureza de su porte, había una calma que la protegía. Su presencia imponía respeto, sí, pero también transmitía la seguridad de quien no abandona a los suyos. Y aunque sus palabras eran pocas, cada vez que hablaba con ella, lo hacía sin ironía, sin burla, sin el tono despectivo al que estaba acostumbrada en su antigua casa. Con Iñaki, cada palabra era sencilla pero nunca cruel. Una noche, mientras la tribu se reunía alrededor del fuego, un anciano narraba historias de antiguos guerreros. Los niños escuchaban fascinados, las mujeres tejían en silencio y los hombres asentían con solemnidad. María Fernanda estaba sentada a un lado, abrazando las rodillas, cuando Iñaki se acercó y se sentó junto a ella. No dijo nada. Solo dejó que el calor de su cuerpo estuviera cerca del suyo. Ella sintió el temblor en su pecho, y aunque no se atrevió a mirarlo, percibió la calma que emanaba de su presencia. Esa noche, al regresar a su choza, María Fernanda comprendió algo que no se atrevía a nombrar en voz alta. No lo amaba aún, pero había en su corazón una semilla plantada, un germen de ternura que crecía en silencio, como una flor salvaje que brota en medio de la tierra árida. Y esa semilla estaba destinada a florecer, aunque todavía no lo supiera. El amor no llegó con palabras dulces ni con caricias arrebatadas. Llegó en los silencios, en los gestos sencillos, en la paciencia de quien había sufrido demasiado y aún así era capaz de proteger, y en el corazón de María Fernanda, que había escapado del desdén y de la imposición, empezó a crecer la certeza de que junto a aquel hombre tal vez podría descubrir por primera vez lo que significaba ser mirada con respeto. Mientras en la tribu comenzaba a germinar un nuevo vínculo entre María Fernanda e Iñaki, lejos de allí, en la casona donde ella había nacido, la sombra del rencor se alzaba con la fuerza de una tormenta. Doña Clara Beltrán, su madrastra, no había olvidado ni perdonado la humillación de su huida. Su orgullo, tan férreo como el hierro forjado, no soportaba la idea de que una muchacha pobre y sin poder escapara de sus planes. Para ella, la obediencia de María Fernanda no era solo un capricho, era un negocio, un pacto que aseguraba su futuro a través de la alianza con don Prudencio Ortega, el anciano hacendado que la esperaba como quien reclama una propiedad. La noticia de la desaparición de la joven se esparció rápidamente y el escándalo comenzó a corroer la reputación de doña Clara entre sus conocidos. Los murmullos se convertían en cuchicheos venenosos. La hijastra rebelde, la desobediente, la que prefirió morir en el desierto antes que casarse con quien debía. Esas voces eran cuchillos que la mujer no podía tolerar. Con el veneno de la soberbia corriendo por sus venas, doña Clara buscó aliados. El primero fue don Prudencio, que se sintió burlado al verse abandonado en vísperas de un matrimonio que ya daba por seguro. Sus ojos vidriosos de anciano se llenaron de odio al escuchar que la joven había huido. Y aunque su cuerpo débil ya no le permitía imponerse por sí solo, su dinero y sus contactos lo convertían en un enemigo peligroso.
Entre ambos urdieron un plan: recuperar a María Fernanda a cualquier precio, no por amor ni justicia, sino por orgullo y conveniencia. Mientras tanto, en la tribu, María Fernanda comenzaba a descubrir pequeños espacios de paz. Sus días se llenaban de tareas compartidas, de risas tímidas de niños que poco a poco se acercaban a ella, de la silenciosa protección de Iñaki, que sin proponérselo la mantenía a salvo con solo estar cerca. Pero en las noches, cuando las estrellas iluminaban el cielo, un presentimiento la asaltaba. Sabía que la paz nunca es eterna para quien huye de un pasado lleno de sombras. Ese presentimiento se volvió certeza cuando, una mañana, un grupo de cazadores regresó a la tribu con noticias inquietantes. Habían visto a hombres armados en las cercanías, hacendados que no solían aventurarse tan lejos. Traían caballos, rifles y el aire de quienes buscan algo, o a alguien, con desesperación. Iñaki escuchó la noticia con el ceño fruncido. Su mirada se endureció como piedra. Sabía que aquello no era casualidad, y cuando giró el rostro hacia María Fernanda, la encontró pálida, con los labios apretados y los ojos llenos de un temor que no podía disimular. Ella lo entendió en ese instante. Doña Clara no descansaría hasta encontrarla. La mujer que la había despreciado toda la vida no soportaba verla libre, y mucho menos verla protegida bajo el amparo de alguien a quien no podía controlar. Las llamas del fuego de la tribu chisporroteaban esa noche más alto que nunca, como si presintieran la tormenta que se acercaba. María Fernanda, sentada junto al fuego, sintió un nudo en el pecho. Había huido buscando libertad y había encontrado algo parecido al respeto, quizá incluso al inicio de un amor. Pero las garras de su madrastra estaban cerca, y sabía que cuando apareciera lo haría con la crueldad de quien no perdona la desobediencia. La sombra de Doña Clara, fría y despiadada, se extendía sobre ella como una nube oscura que amenazaba con apagar la luz recién encendida en su corazón. Y esa nube no tardaría en descargar toda su furia. Los primeros días después de la ceremonia fueron los más difíciles para María Fernanda. Aunque el fuego había sellado su unión con Iñaki, no todos en la tribu la miraban con buenos ojos. Para muchos, ella era una intrusa, una extranjera que había llegado sin historia ni raíces y que de pronto ocupaba un lugar al lado de su líder. Las miradas eran filosas como cuchillos, algunas llenas de desconfianza, otras de abierta hostilidad. María Fernanda sentía el peso de cada paso que daba. Si iba por agua al río, las mujeres apartaban los cántaros como si su presencia contaminara el agua. Si intentaba ayudar en las tareas comunes, las manos se cerraban frente a ella con un gesto seco, como diciendo que no era bienvenida. Y cuando los hombres hablaban, bajaban la voz apenas al verla pasar, pero susurros llenos de sospecha le llegaban igual, clavándose como espinas en el corazón. Sin embargo, en lugar de quebrarse, eligió resistir. Recordaba las humillaciones sufridas en la casa de Doña Clara, donde siempre fue tratada como una carga indeseada, y comprendía que no podía repetir aquel destino. Allí, en la tribu, debía levantarse y demostrar con actos que su valor no dependía de un apellido, sino de lo que llevaba en el alma. Comenzó a levantarse más temprano que todas. Al amanecer ya estaba en pie, dispuesta a cargar agua aunque el cántaro pesara más que sus fuerzas, a recoger hierbas aunque sus manos se lastimaran con espinas, a moler maíz hasta que la piel de sus dedos ardiera en carne viva. Nadie se lo pedía. Ella lo hacía en silencio, como si cada esfuerzo fuera un ladrillo en el puente que la acercaría a ser aceptada. Los niños, que aún no conocían los prejuicios, fueron los primeros en acercarse. Al principio solo la miraban de lejos, curiosos. Pero un día uno de ellos tropezó y cayó, y fue María Fernanda quien corrió a levantarlo. Lo limpió con ternura, sopló la herida y lo calmó con palabras suaves. Ese gesto sencillo comenzó a derrumbar un muro. Los niños empezaron a buscarla, a seguirla cuando caminaba, a reír con ella cuando les enseñaba canciones que había aprendido de su madre, y donde hay risas de niños, las madres empiezan a mirar distinto. Poco a poco, algunas mujeres se sorprendieron viéndola trabajar sin quejarse, soportando la carga con dignidad, compartiendo su pan
aunque a ella le quedara poco. No todas la aceptaban, pero algunas ya no apartaban la vista con desprecio. Y para una mujer acostumbrada al rechazo, cada pequeño cambio era como una grieta de luz que se abría en un muro oscuro. Iñaki observaba todo desde la distancia. Nunca intervenía. Nunca pedía a su gente que la aceptara a la fuerza. Tal vez sabía que la verdadera conquista debía ser ganada por ella, no por su sombra de líder. Y cada vez que la veía cargar un cántaro más grande que su cuerpo, o sonreír a un niño aunque sus propias lágrimas estuvieran a punto de brotar, un respeto nuevo empezaba a crecer dentro de él. Una noche, mientras todos se reunían alrededor del fuego, una de las ancianas, de rostro surcado de arrugas como un mapa de siglos, levantó la voz y dijo: «Esa muchacha trabaja con el corazón. No es como pensábamos». El murmullo de la tribu cambió. No era aceptación plena, pero ya no era rechazo absoluto. María Fernanda sintió que algo en su pecho se aflojaba. No había ganado todavía un lugar, pero ya no era solo la extranjera. Era una mujer que, con dignidad y esfuerzo, empezaba a escribir su propia historia entre ellos. Y en la oscuridad de aquella noche, cuando levantó la vista hacia el cielo estrellado, comprendió que no había mayor fuerza que la de una mujer que, aun rodeada de prejuicios, se niega a rendirse. La noche había caído sobre el valle con un silencio espeso, interrumpido solo por el crujir de las brasas y el lejano ulular de un búho. María Fernanda estaba sentada junto al fuego, rodeada de un aire de calma que poco a poco aprendía a disfrutar, cuando sintió la presencia de Iñaki acercándose. Su sombra se proyectó sobre las llamas, imponente y solemne, y por un instante, el calor del fuego no fue suficiente para contener el estremecimiento que recorrió su cuerpo. Él se sentó a su lado, en silencio. Durante un rato ninguno habló, solo compartieron el murmullo del viento y el ritmo pausado de la respiración. Fue entonces cuando Iñaki, sin mirarla directamente, comenzó a hablar con una voz grave, más lenta que de costumbre, como si las palabras le pesaran al salir. Hubo un tiempo en que no estaba solo. María Fernanda giró el rostro hacia él sorprendida. Iñaki siempre había sido un hombre de pocas palabras, reservado, casi inaccesible. Que de pronto hablara de sí mismo era como ver abrirse una puerta que hasta entonces parecía sellada. Tenía una esposa, continuó con la mirada perdida en las brasas. Se llamaba Nayeli. Era fuerte, valiente, tan distinta a mí. Ella creía que ningún mal podía tocarnos mientras estuviéramos juntos. Hizo una pausa. La leña crepitó, lanzando chispas al aire, y su rostro se tensó como si luchara contra un recuerdo que aún dolía demasiado. Una noche, mientras yo estaba lejos con los guerreros, atacaron el campamento. Ella no sobrevivió. La voz se quebró apenas, pero María Fernanda lo percibió como si un muro entero se desplomara frente a ella. En los ojos de aquel hombre, siempre firmes, apareció una sombra de dolor que lo volvía más humano, más vulnerable, más cercano. Desde entonces todo cambió, siguió él. Mi deber fue proteger, pero fallé, y en mi pecho quedó un vacío que nadie ha podido llenar. Por eso me volví de piedra, por eso dejé de abrir mi corazón, porque el dolor, cuando se asienta, es como un hierro ardiente que no te suelta nunca. María Fernanda lo escuchaba en silencio, conmovida. Sus dedos se entrelazaban nerviosos sobre su falda, como si quisieran responder por ella lo que sus labios no se atrevían a decir. Había en esas palabras un eco de algo que comprendía: la soledad que se impone, el sentirse prisionero de un destino que otros dictan. Se inclinó apenas hacia él y susurró: «No fue tu culpa». Iñaki giró el rostro hacia ella. Sus miradas se encontraron en un instante suspendido, donde las brasas iluminaron sus rostros y el aire pareció detenerse. En los ojos de María Fernanda no había lástima, sino comprensión, una comprensión tan profunda que atravesaba sus defensas y le recordaba que aún había ternura en el mundo. Él no respondió de inmediato. Solo respiró hondo, como si esas 4 palabras hubieran tenido la fuerza de aliviar, aunque fuera un poco, la carga que llevaba sobre los hombros.
y por primera vez desde que la conocía, María Fernanda vio en él no al guerrero imponente, no al líder severo, sino al hombre roto que aún buscaba paz. El silencio volvió, pero ya no era pesado ni distante. Era un silencio compartido, íntimo, que unía dos almas heridas en un mismo espacio. Ella sintió que ese instante era un umbral, que algo en su relación había cambiado para siempre. Y mientras el fuego se consumía lentamente, comprendió que, aunque no podía borrar el pasado de Iñaki, sí podía ofrecerle algo distinto, la promesa de un presente donde no estuviera solo. Los días en la tribu habían comenzado a tejerse con una aparente calma. María Fernanda ya no era vista solo como la forastera. Algunos niños corrían a abrazarla, algunas mujeres la dejaban participar en sus labores y hasta los ancianos la miraban con un respeto tímido. Iñaki, por su parte, había abierto una rendija en su hermético silencio, compartiendo con ella pedazos de un pasado que aún sangraba. Entre ambos se respiraba un vínculo nuevo, frágil pero profundo, como un hilo invisible que los unía sin que ninguno se atreviera aún a nombrarlo. Pero la calma siempre es un espejismo, cuando el pasado se niega a soltar sus garras. Una mañana, los cazadores de la tribu llegaron apresurados, con el polvo pegado a la piel y la mirada encendida por la alarma. Habían visto a hombres armados rondando cerca del valle. No eran viajeros perdidos ni comerciantes, eran hacendados, vestidos con chaquetas de cuero fino, montados en caballos bien alimentados, con rifles colgados al hombro. Cuando la noticia corrió entre las chozas, un murmullo inquieto recorrió a la tribu. Iñaki escuchó con el rostro endurecido, y aunque su voz se mantuvo firme, en sus ojos brillaba la certeza de que aquello no era una casualidad. Al girar hacia María Fernanda, la encontró pálida, con las manos crispadas sobre su falda y los labios temblando. Ella no necesitaba explicación. Supo al instante quién estaba detrás. Doña Clara Beltrán había regresado. No se trataba de una madre en busca de una hija, ni de una mujer dolida por el abandono. Era la soberbia herida la que hablaba, el orgullo destrozado de quien no tolera la desobediencia. Y a su lado estaba don Prudencio, aquel anciano que, aunque frágil de cuerpo, tenía el poder del dinero y la obstinación de quien no soporta perder lo que considera suyo. María Fernanda lo comprendió de inmediato. No vendrían con ruegos, sino con amenazas. No vendrían a negociar, sino a reclamarla como si fuera una propiedad. Esa noche, junto al fuego, Iñaki se sentó frente a ella. El resplandor iluminaba sus facciones duras y su voz grave rompió el silencio. «Vendrán a por ti», dijo sin rodeos, «y no se detendrán hasta que lo consigan». María Fernanda apretó las manos con fuerza. Todo su cuerpo temblaba, pero no por el miedo a morir, sino por el miedo a volver a caer en las manos de quienes habían tratado de arrancarle la dignidad. «No regresaré con ellos», susurró con un hilo de voz que, pese a lo bajo, estaba cargado de firmeza. Iñaki la miró en silencio. Su pecho ardía con una mezcla de ira y de algo que aún no se atrevía a reconocer, el temor de perderla. Desde aquella noche en que ella se había dormido en su hombro, algo había cambiado en él. Y ahora, la sola idea de verla arrancada de su lado le resultaba insoportable. El viento sopló fuerte, levantando chispas del fuego como estrellas fugaces. María Fernanda lo miró y aunque el corazón le golpeaba con fuerza, no apartó la vista. «No huiré más», dijo con una valentía que sorprendió hasta a ella misma. «Esta vez no me esconderé». En esas palabras no había resignación, sino decisión. Había huido demasiado tiempo, había callado demasiado, había aceptado silencios que nunca le correspondieron. Pero ahora, con el pecho erguido frente al fuego, supo que por primera vez en su vida iba a enfrentar su destino. Iñaki asintió lentamente. La tribu necesitaba su liderazgo, pero en ese instante, lo único que quería era ser el escudo de aquella joven que había devuelto luz a su existencia. Y mientras las brasas se apagaban en la madrugada, ambos comprendieron que la tormenta estaba a punto de caer sobre ellos. Doña Clara avanzaba con el peso del odio y la paz del valle estaba a punto de romperse. El amanecer llegó con un silencio extraño,
denso, como si hasta las aves hubieran decidido callar. La tribu entera despertó con un presentimiento oscuro y pronto se confirmó la verdad. A lo lejos, levantando polvo en el horizonte, avanzaba un grupo de jinetes armados. Eran hombres de hacienda, con chaquetas de cuero, rifles relucientes y el rostro endurecido por la soberbia de quien se cree dueño de todo. A la cabeza, sobre un caballo imponente, venía doña Clara Beltrán, erguida como una reina de hielo, con la mirada cargada de odio. A su lado, sostenido por criados, cabalgaba don Prudencio Ortega, el anciano al que había prometido la juventud de María Fernanda como moneda de cambio. Cuando se detuvieron frente a la tribu, el aire se llenó de tensión. Los apaches formaron un círculo silencioso, firmes con lanzas en mano. El contraste era brutal. De un lado, hombres que representaban la ambición y la hipocresía. Del otro, un pueblo que defendía la dignidad de su líder y de la joven que había encontrado amparo entre ellos. Doña Clara clavó sus ojos fríos en María Fernanda, que permanecía detrás de Iñaki, con el corazón golpeándole en el pecho. «Hija desobediente», escupió con veneno. «No eres nadie, no eres más que una ingrata que ha deshonrado el nombre de tu padre. Y hoy regresas conmigo, quieras o no». Las palabras se clavaron como cuchillos, pero esta vez no encontraron a la muchacha temerosa que había huido en silencio. María Fernanda apretó los puños, sintió la tierra firme bajo sus pies y el fuego ardiendo en su interior. Iñaki dio un paso al frente, interponiéndose entre ellas. Su voz, grave y profunda, retumbó como un trueno. «Ella ya no está bajo tu sombra. Aquí tiene un lugar, aquí tiene un nombre». Doña Clara soltó una carcajada seca, incrédula, como si el mero hecho de que un hombre apache la contradijera fuera una ofensa insoportable. Don Prudencio, con voz quebrada por la edad pero cargada de soberbia, alzó la mano temblorosa. «Esa joven me pertenece, fue prometida a mí». María Fernanda sintió el rostro arder, no de vergüenza, sino de furia. Avanzó un paso y, con la voz firme que nunca había usado frente a ellos, respondió: «Yo no soy una promesa, no soy un negocio ni un objeto, soy una mujer y he decidido quedarme aquí». El silencio fue absoluto. Por primera vez, las palabras de María Fernanda no fueron un susurro resignado, sino un grito de libertad. Iñaki la miró con un destello de orgullo en los ojos. Esa joven que se había dormido en su hombro ya no era solo la que pedía refugio, sino la que empezaba a erguirse sobre su propio destino. Los hombres armados tensaron sus rifles, pero los guerreros apaches también levantaron sus lanzas. Por un instante, la violencia parecía inevitable. Fue entonces cuando Iñaki avanzó con paso firme, desarmado, colocándose entre ambos bandos. Su sola figura, erguida bajo el sol naciente, tenía la fuerza de una muralla. «Si quieren llevársela, tendrán que pasar sobre mí», declaró. María Fernanda sintió que el corazón se le desgarraba. Quiso detenerlo, gritar, suplicar que no se expusiera, pero su voz quedó atrapada en la garganta. Aquel hombre, que había conocido la pérdida y cargaba cicatrices invisibles, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Y en ese sacrificio había una verdad más fuerte que el acero. No era solo protección, era amor. Doña Clara intentó mantener la compostura, pero en el fondo de sus ojos apareció un destello de duda. La joven que siempre había despreciado ahora hablaba con la fuerza de quien se sabe libre, y un hombre poderoso estaba dispuesto a morir por ella. La burla que quiso pronunciar murió en sus labios. El enfrentamiento no llegó a estallar. El silencio se prolongó hasta que los hacendados, temerosos de un baño de sangre en tierras ajenas, comenzaron a retroceder. Don Prudencio murmuraba insultos. Doña Clara apretaba los labios con rabia, pero en el fondo sabían que habían perdido. La joven que despreciaban había encontrado algo que nunca podrían arrancarle: un lugar, un respeto, una voz. Cuando los jinetes se alejaron levantando polvo en el horizonte, María Fernanda sintió las rodillas ceder bajo su cuerpo. El aire volvió a sus pulmones en un sollozo contenido. Entonces Iñaki, sin una palabra, la tomó de la mano. Sus dedos, ásperos y firmes,
la envolvieron con una ternura que desbordaba todo lo que no sabía expresar con palabras. Y en ese instante, frente al fuego que aún ardía y bajo el cielo del amanecer, ambos comprendieron que ya no había marcha atrás. Lo que había nacido entre ellos estaba sellado, no por la fuerza, sino por la valentía compartida. El polvo levantado por los caballos enemigos se fue disipando en el horizonte hasta volverse un eco distante. La tribu permanecía en silencio, como si todos aguardaran a que el viento confirmara que el peligro realmente había pasado. María Fernanda seguía de pie, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza, todavía sintiendo en su piel el ardor de la confrontación, y sin embargo, dentro de ella había algo distinto. Ya no era la joven perseguida que huía del destino impuesto. Ahora era la mujer que había dicho con firmeza, «Soy libre», frente a quienes siempre la habían humillado. Los ancianos, que hasta entonces la miraban con prudencia, se levantaron uno a uno y se acercaron al fuego. Con palabras solemnes, hablaron en su lengua ancestral y luego asintieron, reconociendo su valor. Las mujeres, antes recelosas, comenzaron a mirarla con otra luz, y los niños, que ya la habían adoptado en sus juegos, corrieron a abrazarla. La aceptación había llegado no por imposición de Iñaki, sino por la dignidad que ella misma había defendido. Iñaki permanecía a su lado, con los brazos cruzados como una muralla que se despliega sin palabras, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, un destello de orgullo y ternura que no podía ocultar. Había arriesgado su vida, sí, pero lo que realmente lo conmovía era haber visto a María Fernanda transformarse frente a todos, de muchacha frágil a mujer fuerte, capaz de desafiar al mundo entero por su libertad. Esa noche, el fuego de la tribu ardió más alto que nunca, como si celebrara la victoria silenciosa de dos almas que habían encontrado un mismo camino. María Fernanda e Iñaki se sentaron frente a las llamas. No hicieron falta discursos ni juramentos. Bastó el roce de sus manos, el cruce de sus miradas y el silencio compartido para sellar aquello que había nacido entre ellos. Un amor paciente, profundo, que había germinado en la adversidad y florecía en la confianza. Cuando el amanecer iluminó el valle, María Fernanda salió de la choza y contempló el cielo teñido de dorados y rosados. El aire era fresco y cada rayo de sol parecía una caricia sobre su piel. Iñaki se acercó y, de pie a su lado, la miró con esa seriedad que era también ternura. «En tu hombro encontré descanso», dijo en voz baja recordando aquella primera noche en la carreta, «y en tu alma, el hogar que nunca tuve». María Fernanda sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de plenitud. Tomó su mano apretándola con suavidad y entonces, con la voz temblorosa, reveló lo que había guardado en silencio durante días. «Iñaki, dentro de mí late una nueva vida». Él la miró sorprendido, y por primera vez una sonrisa plena se dibujó en su rostro endurecido por los años de lucha. No era solo alegría, era redención. Era la certeza de que el dolor del pasado había dado paso a un futuro que ya no estaría marcado por la soledad, sino por la esperanza. El sol ascendía sobre el valle, iluminando sus rostros como si el propio cielo los bendijera. Y en ese instante, comprendieron que no eran solo dos seres que habían encontrado refugio el uno en el otro. Eran el inicio de una familia, el renacer de un linaje, el triunfo de un amor que había nacido entre el miedo y la huida, pero que se había convertido en libertad y vida nueva. Y mientras la tribu celebraba con cantos y tambores, María Fernanda, con la mano sobre su vientre, susurró para sí misma: «He dejado de huir. Ahora por fin pertenezco a mi propio destino». Si te ha emocionado este viaje, si has sentido cada emoción, cada suspiro y cada mirada, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigas disfrutando de más relatos como este. Dale me gusta si te ha conmovido la historia y no olvides dejar un comentario con la palabra libertad. Es nuestra manera de compartir juntos ese sentimiento de superación, de amor y de fuerza que une a los verdaderos héroes en cada historia. Tu apoyo ayuda a que este canal crezca,
y siga creando contenido que nos conecta a todos, porque al final somos una comunidad que ama los romances de época, que busca en cada historia un pedazo de lo que somos y lo que podemos llegar a ser.